Muy buenos días. Soy el doctor Julio César Naranjo Chávez. Soy cirujano general adscrito al Hospital Regional Universitario aquí de Colima. Y soy un especialista que desde hace tiempo ha estado preocupado por el tema de la seguridad del paciente. Y he tenido afortunadamente la información por medio de cursos, de congresos, como asistente, como profesor. Y entonces nos hemos ido adentrando en uno de los temas más importantes en los que se refiere a la atención en salud. Para poder acceder al tema de que se trata del evento adverso, es importante hacer un esquema más completo de lo que es lo que nos dedicamos, que es atender personas enfermas o personas que vienen a atender un problema de salud a nuestro consultorio, a nuestra unidad hospitalaria o no hospitalaria, que sean solo de consultas. En todos los sitios de los que aquí estamos presentes, pues podemos tener un perfil diferente de atención, un nivel diferente de atención, pero todos al final atendemos personas. Entonces vale la pena recordar un poquito lo que es seguridad. Seguridad viene del greco-latín securitas, que es algo que es exento de peligro, daño o riesgo. Es algo cierto, firme, que no hay duda, es decir, que es una certeza. Sin embargo, si nos ponemos estrictos, ¿qué cosas son seguras? ¿Qué cosas seguras son en la vida? Pues seguras, casi ninguna. Quizá, bueno, la que sí es la de que todos en algún momento vamos a morir. Eso es algo seguro. Pero y en más todo lo demás se maneja por frecuencias y hay cosas muy frecuentes y hay cosas poco frecuentes. En los hospitales, en las unidades hospitalarias, todo se ha estipulado que sea a base, en la atención de las personas a base de procesos, que son el conjunto de actividades que permiten alcanzar un objetivo definido. ¿A qué nos dedicamos nosotros? A buscar la salud, preservar la salud y la vida, que son los dos bienes más fuertes que tiene un humano. Y los procesos se alcanzan mediante las tres: efectividad para llegar a ese punto de la salud, eficientes para llegar a ese punto con el menor de los recursos posibles para tener una economía adecuada y que permita seguir atendiendo a otras personas que lo ameritan. Cada proceso está vinculado a una misión, a una visión, y bueno, depende del producto al cual se refiere la empresa, que en nuestros hospitales pues es la atención a personas enfermas. La diferencia entre proceso y procedimiento radica en que los procesos son generados por la voluntad del logro de una finalidad y los procedimientos son pasos claros y objetivos para llegar a cabo el proceso. Esa es la diferencia entre ambos. Si nosotros acudimos a una tienda donde vendan hamburguesas, la que sea, como ya tienen sus procesos bien estandarizados, generalmente todas las hamburguesas de esa misma empresa en cualquier lado del mundo saben igual, vienen con la misma presentación. Todo tú el producto que esperas obtener al pagar esa hamburguesa en la tienda que sea, vas a obtener el mismo producto. Evidentemente hay algunas adecuaciones en algunos países, en algunas regiones, pero al final todo es prácticamente lo mismo porque los procedimientos para llegar a ese producto final están estandarizados. En los hospitales pasa lo mismo. Los manuales de procedimientos son unas herramientas muy útiles que se han tratado de fortalecer en las últimas décadas, sobre todo en los últimos años, en pro de la seguridad de los pacientes. ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso a un paciente a trabajar como personal de la salud a una unidad hospitalaria, yo ya tengo que saber cómo son los manuales de procesos, de procedimientos para hacer lo que ya está regulado, estandarizado en cada unidad. Hay algunos procesos que son uniformes para toda unidad hospitalaria, independientemente de la institución, si es pública, privada, del Estado, de la República donde se trate o del país. Y hay otros que se adecúan dependiendo de las características particulares de cada hospital. Sin embargo, lo que se trata es que los procesos, los procedimientos sean los mismos independientemente si es en la mañana, tarde, noche, jornada acumulada, para tratar de minimizar los eventos adversos, los errores, y que no sea que cada quien que llegue a trabajar en su turno haga las cosas a como mejor las crea posible, porque eso puede derivar en problemas. Recordar pues que las unidades hospitalarias somos muchas las personas que nosotros ahí participamos
para la atención de un paciente, desde quién ingresa al paciente, quién limpia el piso por donde ingresa el paciente, quién se encarga de proveernos los insumos y los materiales para poder atender a esa persona, quién nos ayudó a hacer la consulta externa para programarlo, para hacerle algún procedimiento, o bien que llegó por urgencias. Entonces, en algún momento dado, en algún punto todos confluimos nuestros esfuerzos y por eso se exige que todos hagamos lo que a nosotros nos corresponde, vigilando siempre que los procesos sean los adecuados, los apegados a las normas, a las reglamentos, a las guías diagnóstico-terapéuticas que se están validando como las mejores para cada unidad. Nosotros pensamos que la historia natural de una persona es nacer, crecer, desarrollarse, madurar, hacerse viejitos y morir de viejitos. Es como que lo ideal de todo tipo de personas. Sin embargo, la seguridad de que nosotros lleguemos a ancianitos y vayamos a morir ya de causa natural por edad, pues no es seguro, porque luego tenemos que hacer algunas cosas para poder trabajar, y esas cosas que hacemos para trabajar, para poder alimentarnos, alimentar a nuestra familia, pues nos hacen correr ciertos riesgos. Ahora, el tipo de desplazamiento que tenemos en vehículos cada vez más rápidos, el tipo de actividades deportivas que a veces tomamos, por ejemplo, tirarnos en paracaídas, en parapente, de diversión que nos elevan la adrenalina, incrementa el riesgo de que no lleguemos en algún momento dado a ser ancianitos. Pero fíjense lo contraproducente. Resulta que también en los hospitales, cuando vamos como pacientes, corremos un gran riesgo de no llegar a viejitos. ¿Por qué? Porque es en los hospitales en donde también existe un gran riesgo de que podamos tener alguna complicación no prevista, algún error del tipo médico, y cuando digo médico no solo es del médico como tal, sino médico es del personal de la salud, todos los que estamos en un hospital, en cualquier área de la que se desprenda la atención de pacientes. Entonces, ¿cómo es posible que en una unidad hospitalaria en la que se busca encontrar la salud y preservar la vida, pues resulta que haya errores? Pues sí. Desde el año del 99 salió esta publicación en Estados Unidos que impactó a nivel mundial, en donde nos mencionaban que si nosotros, el riesgo de morir en un accidente aéreo es 1 en cada 8 millones de vuelos. Nada más que cuando se cae un avión, pues es muy escandaloso mediáticamente. Sin embargo, lo que aquí llamó la atención es de que los eventos adversos en hospitales en Estados Unidos es 1 de cada 27 a 34 ingresos a hospital. Y la muerte en estos pacientes en un año varía entre 50 y 100 mil americanos por año. Esto evidentemente levanta las luces rojas y dice, a ver qué está sucediendo, cómo es posible que no nos hayamos percatado previamente de este tipo de situaciones en donde están ocurriendo este tipo de complicaciones que derivan de la muerte. Entonces se hace un refuerzo de lo que es la definición de la seguridad del paciente, que es el conjunto de estructuras y procedimientos de la organización que reducen la posibilidad, y ahí va el tema, de eventos adversos, resultado de la exposición de la atención médica a lo largo de enfermedades e intervenciones. Cuando un paciente ingresa, sea por vía urgencias o vía programada, recorre diferentes áreas de un hospital y es manejado por diferentes personales con tareas de distintas disciplinas para poder llegar a su hospitalización o a su atención ambulatoria para poder ser egresado. Sin embargo, en ese camino puede haber múltiples complicaciones inherentes a un evento adverso. ¿Qué es el evento adverso? Es un incidente desfavorable, es un hecho inesperado, percance terapéutico, lesión iatrogénica u otro proceso infortunado no relacionado con la historia natural de la enfermedad, que ocurre en asociación directa en la atención médica. Es decir, resultado de una atención médica de manera no intencional, pero que sí produce daño. ¿Cómo se estipula este evento adverso? Pues el paciente, por ejemplo, que viene a atenderse de una apendicectomía
obviamente se necesita operar, pero en la apendicectomía le olvidan una gasa y tienen que reoperarlo para sacarle la gasa. El hecho fue inesperado, fue no intencional, sí produjo un daño al paciente porque le causó inflamación local ahí, una especie de peritonitis, y hubo que ejercer más atención médica, más dedicarle tiempo y dinero en la atención de la complicación, porque hubo que reoperarlo y hubo que hacer otra cirugía para poder extraer la gasa. Ese es un ejemplo claro de lo que es un evento adverso. De los eventos adversos los hay pequeños y los hay grandes. El evento adverso, ahí vemos una imagen como de un queso, del famoso queso de Rison, en donde dicen que si ponemos un queso de tipo Gruyère, en donde están los orificios, si vemos de un lado al otro, pues difícilmente vamos a ver a través del queso, pero si hacemos cortecitos y alineamos los hoyitos, vamos a poder ver de lado a lado. ¿Por qué? Porque eso hace que un error trae a otro. Generalmente el error cuando ocurre el evento adverso no es único, son errores asociados. Es decir, a veces puede haber falta de supervisión, falta de técnicas apropiadas, de la formación a la que llegamos a los hospitales que no es la adecuada, la comunicación deficiente entre nosotros, el personal de la salud, y una mala monitorización, entre otras cosas. Es decir, el riesgo siempre existe, pero a veces se alinean las situaciones como para que se produzca un daño a un paciente y se produzca un evento adverso. Los eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. Hay situaciones muy propias de cada enfermedad en las cuales ocurren ese tipo de complicaciones de evento adverso, sin embargo no fueron adjudicadas al personal de salud, pero tampoco al sistema. Ejemplos de eventos adversos, por ejemplo, una reacción alérgica a medicamentos. Hay pacientes que ya saben que son alérgicos a cierto tipo de medicamentos y si no se los preguntamos o si se los preguntamos, está incluido en el expediente y no leemos el expediente y les colocamos, es un evento adverso prevenible. Si el paciente no sabía que era alérgico a una transfusión, a un medicamento X, y es por primera vez en su vida que se lo aplican y ahí sale alérgico, pues fue algo no prevenible. Entonces esto hace que, por ejemplo, uno de los eventos adversos más frecuentes y que ya fue tratado previamente es la infección de sitio quirúrgico. Resulta que la infección de las operaciones es una situación prevenible que cuesta mucho dinero, que complica a muchos pacientes y algunos de ellos incluso pierden la vida. Las úlceras por presión que debieran ser evitadas, debería haber estrategias encaminadas a evitar que todo paciente postrado no desarrolle este tipo de complicaciones, la licencia de cirugías, las caídas, ya nos hablaron de ellas, y también la administración equivocada de medicamentos, la cirugía incorrecta, las tromboembolias, gasas y compresas olvidadas, etcétera, etcétera. Los ejemplos de eventos adversos surgen casi todos los días, pero a veces pasan por alto. ¿Por qué? Porque son muy frecuentes y a veces incluso, y eso es lo desafortunado, no se reportan, no se identifican, pero no se reportan. Lo que pasa es la cultura luego de el ocultar el evento adverso que está ocurriendo en cada hospital. Si en Estados Unidos detectaron que se mueren de 50 a 100 mil gentes, tuvieron la valentía de publicarlo. ¿Qué pasa en los hospitales nacionales aquí con el nivel de recursos que nosotros tenemos? De veras no hay eventos adversos, de verdad no hay ninguna complicación leve o grave debido a la atención en salud. A veces no los reportamos y eso es malo porque entonces eso conduce a la posibilidad de que el error pueda volver a suceder. En Michoacán, por ejemplo, aquí reportan evento adverso en 9 mujeres que dieron a luz, en los cuales vieron que al final el anestésico local, la gilocaína con la cual estaban haciendo las episiotomías, estaba contaminado y entonces desarrollaron septicemia todas estas personas. A veces el evento adverso es más mediático por el escándalo que origina alrededor, porque llega a los medios, pero eso no debiera ser necesario para que todos los eventos adversos puedan ser analizados al interior de los hospitales, porque sí están sucediendo, nada más que no los estamos identificando por una baja cultura de la protección hacia el paciente. Entonces ahí, por ejemplo, dan formal prisión a un cirujano que estipó el ojo sano a un bebé, no sé si se acuerdan de ese caso en Sonora, pasó hace poquito. El ISSSTE pagó 1.2 millones a una joven por
por negligencia médica, y cuando es médica, insisto, no es el médico nada más, está la enfermera, están los servicios asociados y los administrativos también. Y bueno, ahí están los ejemplos varios de los cuales estoy tratando de que pongamos en atención de las cosas que pasan, incluso en la parte de abajo, amputación de una pierna equivocada a un paciente con diabetes, que ese sí me tocó verlo en un hospital donde yo trabajaba antes. En Estados Unidos, la industria de la demanda hacia el gremio de la salud, pues es ya un éxito, porque cada vez que ocurre alguna demanda, existen ya algunos gabinetes de licenciados especializados en buscar dónde están los problemas para ir a buscar el dinero que ayude que no ayude, que signifique una restitución económica muy fuerte para los afectados, tengan o no tengan razón. Imagínense la magnitud del problema del evento adverso. Ocurre entre el 3 y el 3.7% de los pacientes que ingresan a una unidad médica. 10% de estos pacientes que tienen un evento adverso finalmente fallecen. En Estados Unidos más o menos se hacen 33 millones de cirugías al año, y en las cuales hay de 50 a 100 mil muertes por eventos adversos. El evento adverso incluso es la octava causa de muerte. Causa más muertes que los accidentes automovilísticos, que el cáncer de mama y el HIV allá en Estados Unidos. Imagínense el problema. Es posible que en un hospital con 6,000 ingresos anuales, por ejemplo, el Hospital Regional Universitario en Colima, existan de 180 a 300 eventos adversos al año, y por lo tanto, estadísticamente estaríamos hablando de 10 a 40 fallecimientos, de acuerdo a la tasa ahí propuesta. En México sí se ha estudiado la frecuencia del evento adverso. Se estima, con las estadísticas a veces están un poco deficientes, que 3.2 millones de cirugías se llevan a cabo en los hospitales públicos y que dejan 150,000 eventos adversos, considerando una frecuencia de 4.5%, y que cada uno de ellos elevó la atención de pacientes en 2.5 días más. Esto hace que cueste más dinero cada evento adverso. Los eventos adversos tienen una característica: son muy frecuentemente prevenibles. 2 de cada 3 lesiones médicas lo son. En una muestra hospitalaria, 54%, es decir, casi la mitad de los eventos adversos fueron prevenibles. Y en México se estima que el 8% de los pacientes hospitalizados sufre de algún tipo de daño durante su hospitalización, muriendo el 2% de ellos. Así que tengamos en consideración de este tipo de situaciones que están pasando en nuestras unidades, y a lo mejor no tenemos ni la estadística de lo que está sucediendo en eventos adversos en nuestras unidades. Imagínense el problema en esta diapositiva a nivel mundial, solo como un ejemplo. Se dice que más o menos en el mundo se ponen 16 millones de inyecciones, de las cuales en algunos países, la mayoría pues marginados económicamente, el 40% de esas inyecciones se administra con jeringas y agujas reutilizadas no esterilizadas, lo que hace que mueran al año 1.3 millones de personas. Es decir, se pierden 26 millones de años de vida porque se contrae alguna infección de tipo viral como VIH, hepatitis B y C. Y entonces eso está ocasionado por la atención de salud, por problemas de insumo. Es decir, que no todos los problemas de evento adverso son adjudicables al personal de la salud, sino también de manera institucional. El peor de los eventos adversos se llama evento centinela. En el evento centinela ya hay una defunción por el evento adverso tan grave, o hay un daño permanente, sea físico o sea psicológico. En algunos de estos ejemplos, por ejemplo, la cirugía en sitio equivocado, como una amputación del lado equivocado, complicaciones quirúrgicas graves que lesionen, por ejemplo, una vía biliar, que le acortan la vida porcentualmente un 20% al paciente que le ocurre, errores de prescripción y administración de medicamentos, en las anestesias y en algunas caídas de pacientes con daño cerebral. Y hay otro tipo de evento adverso que se llama casi falla. La casi falla es aquel acontecimiento o situación que pudo haber tenido como resultado un accidente, pero alguien se dio cuenta,
el personal de la salud se dio cuenta que iba a hacer algo que iba a significar un evento adverso, o el paciente mismo dice, no, espérese, no, ¿qué me va a poner? Oh, pues penicilina, soy alérgico, acuérdese, fue una casi falla. Y entonces la casi falla se debe analizar como cualquier otro evento adverso. ¿Por qué? Porque no tendríamos que estar esperando a que el paciente sí tenga una complicación para ver dónde estuvo el error del sistema o del personal de la salud que lo iba a ocasionar. La falta de seguridad en los pacientes ocasiona tanto pérdida de vidas como repercusiones económicas. Es decir, que para la atención de todos los eventos adversos siempre se requiere la administración de recursos que de por sí no hay, y el personal también tiene que trabajar para resolver lo que está ahí ocurriendo. Definitivamente los hospitales, las unidades hospitalarias debieran estar encaminando sus esfuerzos a disminuir la ocurrencia del evento adverso. Para que se haga el análisis de evento adverso, lo primero es identificarlo. Segundo es reportarlo para que se pueda ser analizado. Los hospitales debían tener el área de calidad y seguridad del paciente en donde se hace la denuncia de las cosas que están pasando para que se revisen los incidentes y eventos adversos y entonces se vea si son casi fallas, si fueron estas complicaciones debidas a características propias del paciente o de plano errores del sistema o del personal de la salud. Es decir, que cuando vemos un error, una falla en algún paciente, generalmente nos vamos a topar con que la causa raíz tiene múltiples orígenes y entonces habría que analizar para que esto no ocurra de nuevo. En cuanto a la seguridad del paciente y la presentación de algunas complicaciones, por ejemplo, infecciosas, pues ya nos dijeron que el lavado de manos fue la primera estrategia mundial que la OMS dijo, espérense, los pacientes que llegan a atenderse a los hospitales salen infectados, una gran mayoría de ellos, y muchos de ellos incluso mueren. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lavado de manos. Entonces, el lavado de manos fue la primera, la segunda fue la hoja de cirugía segura, para evitar el evento adverso que estaba condicionando las complicaciones durante un evento quirúrgico, y lo otro es la resistencia a antimicrobianos. Los objetivos definitivamente pues es privilegiar la seguridad del paciente y que existan sistemas que permitan el análisis de las causas. Y aquí en México, como resultado de lo mismo, hace algunos añitos, 2017, sale este manual en las acciones esenciales para la seguridad del paciente, en donde busca la disminución de los eventos adversos, que de hecho incluso es la base de este curso en línea que ahorita estamos llevando. Por ejemplo, la identificación correcta del paciente, pues eso definitivamente es muy útil para evitar errores, entonces evitar mencionar el paciente de la apendicitis, el paciente de la cesárea, el de la 12, el de la 15. Tienen nombre, tienen apellido y tienen número de otro dato, por ejemplo, de nacimiento, de año de nacimiento, para poder diferenciar entre alguien que tenga el mismo nombre con otra persona. El otro es la comunicación efectiva entre nosotros los que transmitimos indicaciones médicas. A veces resulta que no podemos estar en el sitio donde la enfermera nos pide la indicación, se lo damos por teléfono y entonces ella lo que tiene que hacer es escuchar, escribir y repetir lo que ya le dije para confirmar que sí me entendió y que va a colocar lo que le estamos indicando. Otra es la medicación, doble verificación de los medicamentos que estamos colocando, procedimientos de manera incorrecta que también deben ser evitados, el tiempo fuera que se estipula para todos los casos en donde los eventos quirúrgicos, pues ya ven que es una zona de riesgo para todas las personas, sobre todo marcado del sitio anatómico en casos de bilateralidad. Por ejemplo, si el paciente está consciente, y puede hablar se le pide que incluso él mismo se marque del lado del que se va a ser operado para entonces no equivocarnos. Esto puede ser en los ojos, en las caderas, en las amputaciones, en las hernias inguinales, en donde hay criterio de bilateralidad. De esa manera incluso el paciente coparticipa en su seguridad, ¿sí? En algunos casos especiales se puede evitar este tipo de marcaje, pero la mayoría de casos puede ser posible y no es recomendable, es obligado. Bien,
Para el tiempo fuera, que es la hoja de cirugía segura, se tiene que hacer para todas las cirugías las que se realicen en una unidad, pero no solo las cirugías, también cuando se va a transfundir a alguien, se le va a hacer radioterapia o también cuando se le va a hacer alguna diálisis, como tipo hemodiálisis, todo procedimiento quirúrgico, como ya lo mencioné, toma de biopsias, procedimientos odontológicos, en donde también es importante no equivocarse de la pieza dental que va a ser tratada, colocación y retiro como de sondas pleurales, catéteres, dispositivos intrauterinos, catéteres para hemodiálisis, estudios de gabinete que requieren medio de contraste por el riesgo de alergias, terapias electroconvulsivas y colocación de accesos vasculares, sobre todo centrales. Entonces, para todos ellos, pues, se tiene que hacer una hoja de verificación segura como es esta. Y esta hoja de verificación, pues no es algo que vino de la nada. Nosotros aprendimos de la aviación mucho de ellos. En la aviación, en los años en la mitad del siglo pasado, resulta que había muchos accidentes de aéreos. Y lo que ahorita hace que la navegación aérea sea una de las actividades más seguras que tiene el hombre, el humano, pues es que ellos entonces hacen una lista de verificación. Todo piloto y copiloto, antes de emprender el vuelo, les dan una hoja de verificación y se van foquito por foquito ahí en su panel que tienen al frente, y entonces todos deben de marcar en verde. Si uno de ellos parpadea, marca rojo, marca naranja, porque no está funcionando bien el tren de aterrizaje, el sistema de succión, el aire, cualquier otro que marque, el vuelo se cancela, no sale hasta que no se identifique dónde está la falla, y por lo tanto esto evita que aviones que pudieran tener una falla identificada desde antes de salir, pues pudiera tener un accidente ya estando en vuelo. Imagínense las consecuencias catastróficas que eso tiene. Nosotros en el quirófano, pues es como si fuéramos a emprender un vuelo, es una situación de riesgo, en una situación un poquito diferente, pero la cual también nos obliga a hacer una situación de esta. El piloto que hace una lista de cotejo, que todo está bien antes de emprender el vuelo, pues no es tonto. No es tonto porque si luego él emprende el vuelo, pues él vaya arriba, y si le pasa algo al avión, pues a él le va a pasar también. Acá en el quirófano, pues hagamos lo que nos toca. Nosotros tenemos que hacer a la entrada del paciente que confirme su identidad, que aplique bilateralidad en caso de la cirugía, que tengamos todos los insumos y todos los materiales necesarios para la operación que se va a practicar, que nos conozcamos todos, que tenga la profilaxis adecuada el paciente para evitar infecciones prevenibles, que veamos que la esterilización es la adecuada, que si tiene vía aérea difícil se tenga con los insumos de anestesia adecuados para evitar estar corriendo a la mera hora que se necesiten, porque a veces es un detalle a veces tan sencillo. Por ejemplo, ¿quién no verificó que el mango del laringoscopio tuviera pilas nuevas, pilas que funcionen? Y cuando quieres intubar porque el paciente tiene algún problema ventilatorio, pues resulta que andan corriendo entre salas. Eso es lo que no se debe de hacer, eso es lo que no haría un piloto de avión, emprender el vuelo si no tiene la certeza de que ya cuenta con todo para poder iniciar la cirugía. Y si es una cirugía en la cual se prevé, es una grande, se prevé que pudiera haber sangrado, pues debo contar con sangre, no puedo andar corriendo a la mera hora buscando a ver quién va a donar y todo eso, porque eso es un proceso tardado. Por lo tanto, en situaciones no urgentes, en cirugías programadas, la hoja de cirugía segura contempla puntos en los cuales disminuye la posibilidad de presentación de un evento adverso. Miren, la lista de verificación segura está demostrado que disminuye hasta el 50% de la posibilidad de la presencia de un evento no esperado. Aquí en Colima se hizo una revisión de quienes estaban haciendo en medio privado la hoja de verificación, y pues la Guadalupana en un 100%, cuentan con el documento realizado, la San Francisco el 92% y el Manzanillo la Chauri con un 90%. Desafortunadamente es el llenado, pero desafortunadamente lo que encontramos es que llenan la hoja al final, pero no hacen el protocolo del tiempo fuera realmente en la práctica, sino que sí están firmadas, pero porque firman al final, y eso es un problema, porque entonces no estaría garantizando que a la mera hora el paciente que se opera y al que le leen la hoja de cirugía segura va a haber disminuida la posibilidad de tener una complicación de un evento adverso durante la operación. Es importante que
que todos tengamos la cultura de la seguridad, y también es importante que hagamos corresponsable de su salud al paciente. Se acabó ese tiempo en el cual el paciente, el enfermo de hecho la palabra grecolatina es infirmus, y el cual dice que es una persona sin voluntad, sin voz. Antes era lo que el doctor diga, y pues ya no debe ser así. Ahorita también, ¿de qué te vas a operar? ¿Quién te va a operar? ¿Ya te informaron de los riesgos y los beneficios? ¿Estás de acuerdo en todo lo que te explicaron? Y entonces se hace más responsable al paciente. Entonces, la ONU saca un proyecto hace algunos añitos en lo cual dice el proyecto HABLE. El proyecto HABLE dice que el paciente tiene que preguntar si tiene dudas y vuelva a preguntar si aún sigue teniendo dudas, que le pidan a alguien de sus confianzas que lo acompañen a la atención en salud para tratar de que entre los dos puedan entender mejor su atención. Aprender los cuidados que habrán de tener en casa, preguntar el tipo de cuidados que van a tener durante y después de la cirugía o de la atención médica, y también saber los medicamentos y sus posibles reacciones. Y a veces hay gentes que en un nivel cultural, educacional bajo, ni siquiera se ponen en la atención de qué es lo que les estamos haciendo. Por eso el proyecto HABLE lo que hace es como también es una hoja de cotejo, en donde el paciente en cuanto ingresa al hospital se le hace llegar la hoja y va palomeando si ya le explicaron qué le van a hacer, si ya se presentó su médico, su enfermera, si sabe qué medicamento le van a explicar, cuáles son las posibles reacciones, si ya firmó su consentimiento informado, si es de hospitalización, si es de cirugía, si es de ambulatoria. Este documento es muy valioso porque disminuye la posibilidad de evento adverso cuando el paciente está informado de lo que le van a hacer y de lo que no le van a hacer. Entonces, eso es importante. En infecciones ya lo mencionaron previamente, en lo de las caídas también, ¿sí? Bueno, en la medición de la cultura de la seguridad del paciente es el tema que sigue después de mí, pero aquí es importante saber que todos los que estamos en un hospital, en una unidad hospitalaria, nos corresponde la seguridad, vigilar la seguridad del paciente y mejorar la cultura. No es una responsabilidad solo de las autoridades de cada hospital, sino que pongámonos a pensar, ¿dónde ocurren los eventos adversos? ¿En el hospital, en urgencias, en el área hospitalaria, en urgencias, en los consultorios o en el quirófano? A veces más en el quirófano. ¿Quién identifica el evento adverso? Pues el personal de la salud que está atendiendo en ese momento. ¿Quién puede opinar, que es una opinión, respecto a qué es lo que sucedió? Pues el personal que está ahí todos los días. Entonces, se debe de incentivar que haya una cultura de la denuncia del evento adverso para que se puedan analizar todas las causas que se presentan. Todos los hospitales deberán tener, dice la indicación, un sitio en donde se denuncien los eventos adversos. Ese lugar, que es en este caso la unidad de seguridad del paciente, debe de recibir estas hojas de denuncia que pueden ser incluso anónimas, en donde yo identifico en mi turno nocturno que hubo una reacción a tal medicamento o se cayó un paciente. Entonces mando el formatito que debe estar disponible en cualquier parte del hospital a cualquier hora, lo hago llegar a la unidad, y esta unidad en un lapso no mayor a una semana deberá estar recogiendo la evidencia en el expediente o también de tipo entrevistas, charlas con los involucrados para ver qué es lo que sucedió. Y una vez que se analice qué es lo que sucedió, se tiene que hacer el análisis de este tipo de situaciones. Lo que sí es que el principal reto que se plantea en este tipo de análisis es no culpar ni castigar a la persona que hace denuncias o que se equivocó, porque aquí el espíritu del análisis del evento adverso es aprender del error que ya sucedió para que no vuelva a suceder. Una vez que se analizan todos los errores, los eventos adversos, y entonces encuentra uno las deficiencias por las cuales sucedió, nos hacen ver que si es por falta de insumos, solicitarlos, si es por falta de material, solicitarlos, si es por falta de capacitación a cierto tipo de personal, propiciar que se hagan esos cursos para actualización, para mejorar la atención, si es por falta de pericia, si es por cansancio, si es porque
porque fue una situación evitable en cualquiera de sus puntos, pues entonces tiene que llegarse a la conclusión esa, y entonces eso va a ocasionar que no exista un nuevo error similar. La gestión de riesgos, pues, es lo que ya había comentado la ponente previa, en la cual se tienen que identificar los puntos de riesgo en una unidad hospitalaria para que esa unidad hospitalaria efectivamente sea un recinto en el cual se privilegia la seguridad de las personas que ahí acuden, sea como pacientes, pero también como visitantes, porque si está mojado el piso y nadie se preocupa por eso, un familiar, un médico, una enfermera se nos puede caer y haber daños ahí. Entonces, es reducir, eliminar los incidentes, gestionar los riesgos antes de que sucedan, obtener mejores resultados clínicos. Eso ahorra complicaciones en la vida, en la salud de las personas, pero también ahorra mucho en la economía. Al final de todo, bueno, pues ¿quién no puede reconocer que nosotros todos nos equivocamos? Nos equivocamos en la vida normal, pues también nos podemos equivocar atendiendo personas. Errar es humano, pero ocultar los errores es imperdonable y no aprender de ellos no tiene excusa. De hecho, es criminal. ¿Por qué? Porque si yo identifico zonas de riesgo en mi hospital, en mi área, debo tener la valentía de denunciarlos, no denunciar en particular a una persona, pero sí denunciar un hecho para que ese hecho sea analizado sin fines de que castiguen a alguien, pero sí para que no vuelvan a suceder. Si yo identifico que en el quirófano están introduciendo material no esterilizado y estoy viendo que hay infecciones muy recurrentes, pues tengo que decirlo, porque o tengo la valentía o me vale, ¿no? Porque también al rato puedo ser yo incluso el paciente o algún familiar querido también. Y entonces sí nos preocupamos todos porque todo el hospital funcione correctamente. Entonces, ejemplos hay muchos en los cuales podemos aprender del error. Entonces, si todos cometemos errores, pero tenemos el deber de aprender de ellos y de encontrar la forma para asegurarnos que nunca más vuelvan a causar daño, haciendo propuestas de acciones concretas para su prevención. Si nosotros vemos ahí en el cuadrito vemos un señor que va con un hijo. El cuadro está muy bonito y el señor, miren cómo va protegido con un sistema de un seguro para su vida, que es el cinturón de seguridad, pero el hijo no trae. Entonces, ¿él quiere a su hijo? Sí, sí lo quiere muchísimo. Pero ¿qué pasaría si hay un choque frontal en esta camioneta? ¿Quién creen que va a morir? ¿Quién tiene más posibilidades de morir? Pues el niño. ¿Por qué? Porque no lleva un cinturón adecuado incluso para su edad. Él puede salir eyectado y por lo tanto tener una mayor probabilidad de tener una lesión grave o fallecer. Y si el señor ya sabe que es importante el cinturón, incluso él se lo pone porque pues él no se quiere morir. Y si tanto quiere a su hijo, ¿por qué no hace todo lo posible como para que no le vaya a pasar nada a su hijo? Pues es más o menos lo que nosotros podemos hacer en los hospitales. Si nosotros ya tenemos una guía de las acciones esenciales con las cuales proteger a las gentes que nosotros atendemos, ¿por qué no las estamos haciendo? ¿Por qué no proponer, si nos toca a todos? Y entonces de esa manera el conjunto entre gente que somos operativos, entre nuestros coordinadores y entre las autoridades, podemos crear unidades en donde la persona que llegue y se atienda disminuya en mucho su riesgo de tener un evento adverso. De esta manera, pues ya terminar la charla, esperando concientizar de la importancia que tiene que para todo el personal de la salud, en que tengamos la sensibilidad de desarrollar este tipo de cultura de la denuncia del evento adverso. Finalmente es en beneficio de todos, es en beneficio de nuestros pacientes, de nosotros mismos. De esa manera vamos a tener hospitales más completos. Y dejar de lado lo que a veces hacemos, estarnos quejando los pasillos entre nosotros mismos de la falta de insumos, porque la mejor forma porque efectivamente hay una grave carestía de insumos y de material y equipamiento en las unidades donde trabajamos. Pero ¿cuál es la mejor forma de propiciar que se adquieran? Pues con la identificación de los sitios de riesgo en material y equipo insuficiente para que puedan ser formalizados a través de
de documentación que le permitan a los administrativos tener las bases por las cuales gestionar todo este tipo de insumos que a todas vistas estamos requiriendo. Así que muchas gracias por su atención, espero haber dejado claro el mensaje y estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias.